bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el último de los trapecios, que es el trapecio escaleno. Esta es su forma. Básicamente es muy parecida a la del trapecio isósceles. La única diferencia es que sus lados laterales son diferentes. Entonces, este par, esta recta de arriba con la de abajo, corresponde al par de líneas paralelas que tiene esta figura. Esta línea, al ser la más pequeña, es la base menor. Y esta línea, al ser la más grande, es la base mayor. Y la altura, al igual que con el trapecio anterior, puede ser cualquier segmento que una a las dos bases, pero tiene que ser perpendicular a estas. Entonces esta sería la altura. Entonces por eso les digo, es muy parecido, todo este trapecio es muy parecido al anterior. La forma es muy parecida. La única diferencia es que estos dos lados presentan diferentes valores. En otras palabras, todos los lados son diferentes. Muy parecido a un triángulo escaleno. Por ejemplo, si este mide 7, este medirá 15, por decir algo. O si este mide 17, este medirá 115. O sea, la idea es que los lados, todos los lados son completamente diferentes. Al igual que con el trapecio anterior, este proviene de un triángulo escaleno. Vamos a prolongar los lados, a ver qué pasa. Prolongo el otro lado. Ahí está. Observen, se genera ese triángulo escaleno. Entonces, un trapecio escaleno proviene de un triángulo escaleno. Si cualquier triángulo escaleno nosotros lo cortamos, se va a generar este trapecio. Si quieres lo pongo aquí. Ahí está. Y entonces, así como en el tutorial anterior, si esta figura proviene de un triángulo escaleno, quiere decir que van a tener características en común. Vamos a ver cuáles son todas esas características. Entonces, lados, vértices y ángulos. Entonces, bueno, ya definiendo trapecio escaleno, el trapecio escaleno es un tipo de trapecio que posee un par de líneas paralelas, pero todos sus lados presentan diferente valor. Por ejemplo, en el trapecio isósceles, dos lados tenían lo mismo. Aquí absolutamente todos los lados tienen diferente valor. Entonces, al ser un cuadrilátero, posee 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Ángulo interno es un polígono irregular, ya que sus lados no presentan los mismos valores y lo mismo ocurre con sus ángulos. Entonces, no podemos conocer el valor de un ángulo, puesto que todos son diferentes. Y como todos los ángulos internos son diferentes, lo mismo ocurre con los ángulos externos. Entonces tampoco podemos conocerlo. Lo que sí podemos conocer es la suma de ángulos internos y suma de ángulos externos. Al ser un cuadrilátero, en ambos casos es de 360 grados. Suma de ángulos internos se refiere a que, pues, aunque no conozcamos el valor de los ángulos que están adentro, sabemos que al sumarlos vamos a tener 360 grados. Y suma de ángulos externos va a ocurrir lo mismo, aunque no conozcamos los ángulos que están por afuera,
Al sumarlos vamos a tener 360 grados. Y bueno, algo adicional, si se dieron cuenta, todos los trapecios, este es el último, son convexos, puesto que no tienen ángulos mayores, ángulos internos mayores a 180 grados. Entonces, diagonales. Como todo cuadrilátero posee dos diagonales. Esas diagonales van de vértice a vértice opuesto, es decir, une a los vértices opuestos. Esta sería una. Y bueno, aprovechando eso, observamos, voy a borrar tantito la altura, que nos divide a nuestra figura en dos triángulos. Eso quiere decir que la cantidad mínima de triángulos que se requiere es de 2. Número de triángulos 2. Y bueno, observamos que los triángulos son de distinto tamaño y distinta forma. Entonces no tiene, esta diagonal no es un eje de simetría. Ahora vámonos con el otro par de vértices opuestos. Ahí está. Tenemos esta diagonal. Imaginen que vamos a... O bueno, no imaginen, vean cómo está la quito. Ahora observen este triángulo. Comparado con este, son triángulos de diferente forma y diferente tamaño. Por lo tanto, esa diagonal tampoco es un eje de simetría. Entonces tiene dos diagonales. Como todo cuadrilátero, si analizamos cuántas diagonales por vértice hay, observamos que nada más hay una. Sale una de cada vértice. Y la forma de las diagonales. Forma diagonal. Esto es lo interesante. Aquí podemos observar, de hecho por eso hice trapecio de esa forma. Aquí podemos observar que esta diagonal es más pequeña que esta. Entonces, eso quiere decir que las diagonales no son iguales, presentan diferentes valores. Entonces, son diferentes. Ahí está. Lo que sí es interesante es que a veces pueden o no ser perpendiculares. En este caso parece que casi son, o puede que no, pero o sea, al igual que con los trapecios anteriores, no podemos generalizar, son o no son perpendiculares, porque puede haber casos en los que las diagonales sí generen ángulos de 90 grados, puede haber casos como en este en donde no. Entonces la forma es que pueden ser perpendiculares. Ahí está. No le pongo el ser porque ya no me cabe. Entonces, formas de las diagonales son diferentes, ya que miden diferente valor, tienen diferente valor, y pueden o no ser perpendiculares. Esta palabra pueden quiere decir que quizás sí o quizás no sea. Bueno, número de triángulos, ahí tenemos 2. Ahorita lo recojo. Entonces, paralelas. Como todo trapecio, posee nada más un par de líneas paralelas. Ese par está dado por las bases, la base menor y la base mayor. Entonces, paralelas nada más posee un par. Ahora, perpendiculares.
no posee ningún par de rectas perpendiculares, puesto que los ángulos que genera no son de 90 grados. Tan solo si todos los ángulos son diferentes, eso quiere decir que no va a haber al menos uno de 90 grados. Entonces, no posee pares de rectas perpendiculares. Y por último, ejes de simetría. ¿Qué habíamos visto del triángulo escaleno? Habíamos visto que el triángulo escaleno no posee ejes de simetría. Y en el video tutorial anterior les había dicho que las figuras en las que se combinan nombres van a compartir ciertas características. Entonces lo mismo ocurre aquí. Si el triángulo escaleno no posee ejes de simetría, el trapecio escaleno, que proviene de ese triángulo, tampoco va a poseer ejes de simetría. Entonces, estas son las características del trapecio escaleno. Básicamente, el trapecio escaleno es un trapecio que posee un par de líneas paralelas. Sin embargo, todos sus lados presentan diferentes valores. Por lo tanto, tiene 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos. Es un polígono irregular, ya que no es ni equiángulo, o sea que no tiene el mismo valor para todos los ángulos, ni equilátero, ya que todos sus lados son diferentes. La suma de sus ángulos internos y externos es de 360 grados. Presenta 2 diagonales, hay una en cada vértice, y de estas 2 diagonales las medidas de estas son diferentes y pueden o no ser perpendiculares. Necesitamos mínimo 2 triángulos para formarlos. Posee un par de líneas paralelas dadas por las bases, no posee perpendiculares y no posee ejes de simetría. Esas son las características de este tipo de trapecio. Ahora vamos a ver cómo trazarlo a partir de las medidas dadas. Este es nuestro ejemplo. Vamos a construir con estas medidas un trapecio escaleno. Como ya el trapecio escaleno ya no tiene cosas tan bonitas, lo único sería el par de lados paralelos que tiene. Entonces ya puede haber muchísimas formas de construirlo. También puede haber muchísimas formas que tengan las mismas medidas tanto en sus bases como en la altura. Entonces para eso ya nos deben dar indicaciones específicas de cómo quieren la figura. Una de ellas es que nos den la figura, la forma, y que nos digan traza este mismo trapecio pero con lados más grandes o más pequeños. La otra es indicando los ángulos que posee. La otra es indicar en dónde se van a unir las bases. Por ejemplo, en este caso, con este punto nos están indicando que las bases, la base menor y la base mayor, van a estar unidas con la altura. Entonces, ya para este tipo de trapecio, ya es como que más particular. Ya nos deben indicar cómo debemos construirlo, casi guiarnos a paso. Por eso es que no hay en los libros o en páginas de internet o videotutoriales cómo construir este tipo de trapecio, porque ya no existe una manera general, sino ya dependiendo de cada forma ya se construye de una manera diferente. Y yo aquí les voy a presentar este ejemplo que es el más común, o sea, el que podemos utilizar para construir el resto de las formas de los trapecios escalenos. Entonces, bueno, vamos a olvidarnos del ángulo. Entonces lo primero que hacemos es trazar una recta larga. Ahí está. Ahora vamos a tomar la medida de la base mayor. Ahí está. Entonces, bueno, tomamos la medida poniendo las puntas en los extremos. Ahora nos vamos al extremo de esta recta y marcamos. Y borramos esto, ya no nos sirve. Entonces, ahora vamos a trazar líneas perpendiculares. Para eso cerramos el compás.
Entonces trazamos un arco. Nos vamos al siguiente punto. Trazamos otro arco. Ahora nos subimos. Trazamos un arco arriba, uno abajo. Nos vamos al otro punto. Y trazamos otro arco. Y lo mismo vamos a hacer con el otro extremo. Trazamos otro arco. Nos ponemos en el punto que se generó. Trazamos otro arco. Nos ponemos en el nuevo punto. Trazamos un arco abajo, uno arriba. Nos desplazamos al otro punto y trazamos el otro arco. Y ya con eso hemos creado las bases que nos van a servir para crear las líneas perpendiculares. Entonces unimos cada uno de esos puntos con los extremos. Ahí está uno y ahí está el otro. De preferencia que sean rectas largas. Entonces, ahí está. Ahora tomamos la distancia de la altura. Ahí está. Y la marcamos en cada una de las rectas que acabamos de trazar. Un poquito más. Ahí está. Entonces, colocamos la punta fija sobre cada vértice. Ahí está. Y ahora unimos esas marcas. Ahí está. Bueno, la figura se ve un poco chueca, pero esa es la ventaja de poder construir líneas paralelas y perpendiculares. Que por ejemplo, aunque esta línea la pongamos chueca, si trazamos paralelas y perpendiculares, todas las líneas van a estar en base a la primera. Y al final, con que giremos la figura, ya va a quedar derechita. Entonces, ya tenemos nuestro rectángulo base. Ahora lo que vamos a hacer es trazar la altura que va a unir a estos dos puntos. Para eso nos vamos nuevamente a la base mayor. Una punta la ponemos en el extremo y la otra sobre el punto o la marca. Nos vamos a nuestra figura y ponemos esa marca. Ahora vamos a trazar, aquí sí ya con ayuda de nuestra escuadra, una recta perpendicular que vaya de esta base a esta. Ahí está. Entonces, este punto corresponde a este. Y este punto corresponde a este. Entonces ya nada más empleando este punto como base, que sería este, vamos a desplazar la base menor sobre esta recta. Entonces hacemos lo mismo. Ponemos en el punto la punta fija y con la otra marcamos o tomamos la distancia del otro extremo. Ahora nos vamos a este punto, ponemos ahí la punta y con el lápiz marcamos
extremo de la base menor. Ahora volvemos a la recta original, volvemos a poner la punta fija sobre ese punto y con la otra punta del compás tomamos la distancia que hay de ese punto al extremo y lo mismo, y ahora desplazamos la distancia a esta posición. Ahí está. Estos son los extremos correspondientes a la base menor. Entonces ya nada más unimos cada punto con su respectivo extremo de la base mayor. Ahí está. Nada más dejen marco bien de este lado. Y ya con eso tenemos nuestro trapecio escaleno. Voy a borrar esto. ¿Está? Estoy borrando todas las líneas auxiliares que empleamos para construir. Todo esto. Ahí está. Ahí está. Y este sería nuestro trapecio escaleno. Entonces, como ven, el procedimiento es muy simple. Simplemente construimos un rectángulo, como ya sabemos. Luego, cada uno de los puntos en donde nos indicaron que va a pasar la altura, los ubicamos en la base de abajo, que es la base mayor, y en la base de arriba, que es la menor. Y simplemente, bueno, trazamos una recta perpendicular que uniera a esos puntos, y a partir de ahí ubicamos los extremos de la base menor. Para eso colocamos la punta fija en un extremo, la punta fija del compás y la otra en un extremo, y lo ubicamos acá. Luego lo hicimos con el otro extremo y lo pasamos acá. Entonces, esta es una forma de construir los trapecios escalenos. Les digo, hay muchísimas, pero ahí sí ya nos tienen que dar especificaciones más detalladas de cómo quieren la forma. Esta es una de ellas. Entonces, esto sería todo